que a pesar de que Pablo Iglesias los abandonó en las residencias y no hizo absolutamente nada, los dejó tirados, pues han conseguido, gracias a su gran gestión, pues gestionar, por ejemplo, residencias y que no hayan tenido ni un solo caso de COVID. Esto es un homenaje pues, a una residencia en concreto, pero que se pueden aplicar todas y sobre todo el empresario que se levanta todas las mañanas a levantar el país. Hay esta gente que merece la pena, amigos, porque son los que nos dan trabajo, los que nos dan riqueza. Vamos a conectar con el señor Alejandro, voy a tener aquí el nombre, bueno, voy a decir Alejandro, de la residencia Pinares de San Antón, centro residencial élite. Buenas noches, don Alejandro, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús, encantado de estar contigo, aunque sea a distancia. Bueno, Alejandro González Herrera, que no he encontrado tus apellidos. Sí, sí. Bueno, don Alejandro, en primer lugar felicitarle por esa gestión de su residencia que ha sido capaz de que el COVID no entrara. Yo creo, no le ha llamado todavía al señor Simó, a usted, para que le pueda aconsejar, y al señor Illa, para que pueda aconsejar cómo se gestiona una pandemia y cómo se evita que un virus entre, en este caso una residencia, se podía extrapolar a todo un país. Pues sí, Jesús, realmente nosotros, aquellas famosas palabras de Simón que decía que en España iba a haber un caso o dos, en nuestro caso se han hecho realidad, pero ha sido 0 casos. Nosotros tenemos 2 centros en Málaga, Residencia Pinares de San Antón y Centro Residencial Élite, que bueno, hemos sabido controlar desde el minuto 1 hasta hoy, justo, además casualidad cósmica, justamente hoy se han vacunado nuestros mayores, la verdad, una alegría, porque se han vacunado y bueno, hemos pasado ese Rubicón sin ningún caso. Ahora hay que esperar 21 días para la segunda vacuna. Bueno, se han vacunado los mayores y también el personal, prácticamente todo el personal. Así que, pues sí, pero bueno, esto, la verdad, el abandono ha sido total. Bueno, el autodenominado mando único, Pablo Iglesias, él mismo se denominó mando único, pues días después de aquel sábado 14 de marzo, estado de alarma. Él se autodenominó mando único y a mí me gustaría hacer una reflexión y si me equivoco que me corrijan. ¿Alguien ha visto a Pablo Iglesias en alguna residencia de mayores en España, visitando a las personas mayores, a esas personas que han sacado el país adelante? ¿Alguien ha visto a Pablo Iglesias? Porque hay una pregunta que me hago. Es una indecencia que un señor que se autodenomina mando único y máximo responsable a nivel nacional de la residencia, que hemos sufrido una barbaridad, no está en los escritos, lo que hemos sufrido en todo el territorio español, que este señor no se haya dignado a visitar una sola residencia. Y si me equivoco, pues me corregís, pero creo que no. ¿Alguien se puede imaginar por un solo momento que en España hubiera habido una catástrofe a nivel nacional de colegios, de niños, y el ministro de Educación no hubiera visitado ni un solo colegio ni un solo niño? Tendría que presentar la dimisión. Es un gesto, es humanidad. Pero este señor solo está pensando en sus políticas socialcomunistas, en sus eutanasias, en su memoria histórica, y hemos estado absolutamente abandonados. Y yo le voy a explicar qué hemos hecho nosotros. Independientemente de la suerte, que es un factor indispensable en estos casos. Pues mira, nosotros, pues si el estado de alarma fue un día 14, nosotros el jueves anterior ya teníamos las mascarillas, el personal ya estaba con mascarillas trabajando. Y eso que decían que con mascarillas, que bueno, que no hacía falta todavía las mascarillas. Mi personal ya estaba con mascarillas, que son los verdaderos héroes. Ojo, el trabajador, el personal, son los héroes de las residencias. Ellos. Yo simplemente pongo una política de empresa y mi personal la ejecuta. Y lo ha hecho fantásticamente bien. Y lo hago extensivo a todo el personal sociosanitario de hospitales, de residencias en toda España. Entonces, pues bueno, dicho esto, si que me quieres preguntar algún tema técnico, Jesús, de cómo, de otros factores que han Pues influido. sí, pero me gustaría, pues lógicamente, ya que ha conseguido usted un logro impresionante en el sentido de tener 0 contagios en su residencia, me gustaría que me dijera, pues, aparte de las medidas que hizo al principio, de ir con mascarilla, etcétera, pues cómo ha podido lograr eso. De alguna Pues mira, forma Jesús, puso algunas medidas para que sobre todo los empleados pues tuvieran cuidado a la hora de traer el virus. Cuéntenos usted. correcto. Pues mira, la verdad es que es muy importante
y bueno, y se ha hecho mención solo a posteriori. La propia arquitectura de los edificios. O sea, nosotros, por ejemplo, mis 2 centros en Málaga que dirijo, pues bueno, tienen muchísima zona exterior. Eso es fundamental, porque hay que impedir, desde el minuto 1, hay que impedir el flujo de familiares, que bueno, tuvieron restringidas las visitas, eso ya lo sabe todo el mundo, de proveedores. Entonces siempre hay que poner una zona de seguridad en la residencia. Y bueno, el aire, el sol. A las personas mayores le tienen que dar el sol, es fundamental. En Málaga, por ejemplo, tenemos 300 días de sol al año. O sea, es que tienen que estar al sol. Después otros factores que son intangibles. La moral alta, la moral muy alta, el positivismo, tanto el personal, y hay que transmitirlo a las personas mayores. Eso yo creo que todo el mundo sabe que incluso para el sistema inmunológico es importante. La moral alta, después la responsabilidad del propio trabajador. O sea, porque al final cuando en un principio está controlado el bicho, el famoso COVID, está controlado, bueno, y ya no hay visitas, no hay proveedores que entran y salen. Al final, el único vector de entrada y de salida es el trabajador. Por consiguiente, la responsabilidad personal del trabajador, del personal sociosanitario que trabaja en la residencia en su vida privada, es muy importante, porque durante muchos meses ha sido el único vector de entrada y salida. Entonces, pues bueno, arquitectura del edificio, protección desde el minuto 1, responsabilidad del trabajador, controlar los flujos, la moral alta. Como tantas cosas en la vida, no solo obedece a un factor, sino a muchos, es multifactorial. Y también, bueno, lo repito, no es por quitar mérito. Y después también la suerte, ¿no? Nosotros somos, entre unidades de día, las 2 residencias son más de 80 usuarios, que si le sumamos el personal son 120, 130 personas, y bueno, y no ha habido ningún caso. La verdad es que hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso, y bueno, ya vemos un poquito, vemos el túnel, o mejor dicho, vemos la luz en el túnel. Don Alejandro, pues muchísimas felicidades y A ti, que siga la racha. Y ya está, el señor Simón, si quiere un buen asesor, el señor Illa, ya sabe con quién contactar, que se pongan en contacto con usted en la residencia para que le asesore cómo hacer frente a una pandemia. Un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Un fuerte abrazo, Jesús. A nosotros, simplemente y por último, a nosotros, con que no nos digan mentiras y nos mientan más, nos conformamos. Y después le doy pues lo llevas claro, entonces. Sí, le doy solamente 3 consejitos para su zurrón personal. Comunicación, información y transparencia. Lo que hemos hecho nosotros nos ha salido muy bien, a ver si lo hace el gobierno y que cunda un poquito el ejemplo. Pues a ver si te hacen caso. Alejandro, pero complicado. Un fuerte abrazo, cuídate. Sí, un fuerte abrazo a todos los españoles de bien. Don Fernando Martínez Dalmau, un minuto. Yo creo que esto es un ejemplo de empresario, de cómo se hacen bien las cosas. Aquí en España sabemos hacer bien las cosas cuando ponemos gente cualificada al frente, no cuando ponemos torcebotas, ¿no? Desde luego, aquí estamos viendo un ejemplo. Yo nada que decir a lo que ha dicho él, absolutamente. Bueno, sí, para mí es que homicidio imprudente, prevaricación, delito de lesiones con resultado de muerte, ¿no? Es lo que tendríamos que en este momento denunciar a este gobierno sátrapa y mentiroso y absolutamente manipulador, ¿no? Pero aquí tenemos el ejemplo, cómo dirige 2 centros, y vuelvo a repetir, yo tengo amigos empresarios, yo estoy metido mucho dentro del mundo de la empresa, y vemos cómo efectivamente, si nos dejaran gestionar, no a nosotros, sino a todo el mundo empresarial, que vuelvo a repetir, somos los trabajadores y los empresarios somos trabajadores, somos miembros de la misma unidad, pues lógicamente esto funcionaría de otra manera. Son los políticos manipuladores, léase, antes hablábamos del lobby demócrata de Washington, lo que han hecho, y aquí tenemos lo mismo. O sea, el gobierno social comunista, ¿a dónde nos están llevando? Es que precisamente el sector privado es el que paga al sector público, y no el sector público el que paga al sector privado. Repito, los que levantamos a España, los que queremos a España y los que defendemos a España, somos los que estamos ahora mismo en contra de este gobierno que nos está hundiendo, lógicamente, y que somos los que estamos apoyando al trabajador y a las libertades. Don Fernando Martínez Dalmau, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídase mucho y no se ponga tan nervioso. Otro para vosotros y bueno, en fin, que no se caiga el micrófono otra vez. Que no se caiga el micrófono. Amigos, y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado.